En el interior de Piauí vive un hombre que lleva 15 años cazando monstruos. Su nombre es João das Pedras. Lleva una misteriosa cicatriz que le arde cada día. Luna llena. Cuando los niños comienzan a desaparecer en el pequeño pueblo de Pedra Branca, João descubre que él no está cazando hombres lobo comunes. Se enfrenta a una familia de muertos vivientes, quien lo había estado esperando desde el día en que nació. Y lo peor es que tal vez no fuera él, el cazador de esta historia. Podría ser la presa. ¿Estás preparado para descubrirlo? ¿De verdad ocurre que el cazador se convierte en la presa? Suscríbete al canal, dale a me gusta y dime desde dónde estás viendo esta historia. El camino de Tierra Roja atravesaba el interior como una cicatriz abierta, y João das Pedras cabalgaba a lo largo de ella, montado en su flaco caballo con el sombrero gastado, protegiendo sus ojos del sol, que comenzaba a ponerse en el horizonte infinito. Llevaba 3 días cabalgando sin parar, siguiendo los rumores que iban llegando. Se rumoreaba de boca en las aldeas. Niños desaparecidos, ganado mutilado, huellas extrañas en la arena. Siempre la misma historia, siempre el mismo patrón, lo cual él sabía demasiado bien. Una piedra blanca apareció ante él como un pequeño espejismo polvoriento, rodeado de casas bajas de adobe y algunos edificios de ladrillo que evocaban tiempos mejores. El pueblo era tranquilo, demasiado para un viernes por la tarde. Las ventanas estaban cerradas, las calles estaban vacías. Unos pocos perros vagaban entre las sombras. João conocía ese silencio. Era el silencio del miedo. Se detuvo frente al único bar que parecía estar abierto, un edificio sencillo con algunas mesas de plástico en la parte delantera y un letrero descolorido que decía el bar de C. Ató el caballo al poste y entró, sintiendo todas las miradas se volvieron hacia él. Eran 5 hombres, todos de mediana edad, todos con esa expresión de alguien que lleva un peso sobre los hombros. «Buenas tardes», dijo João quitándose la camisa. Su sombrero, su voz era tranquila, respetuosa, pero tenía algo que hacía que la gente presta atención. «Vengo de muy lejos. He oído que has estado teniendo algunos... Aquí hay problemas». El silencio se hizo aún más denso. Uno de los hombres, gordo sudando, removió con nerviosismo su vaso de cachaza. Con un bigote gris, miró a João de la cabeza a los pies, fijándose en el rifle que llevaba a la espalda, en el machete, alrededor de su cintura, como quien sabe usar ambas cosas. «¿Qué clase de problema? ¿Crees que lo tenemos?», preguntó el hombre del bigote sospechoso. João se acercó. Desde detrás de la barra, pidió una cachaza y esperó al dueño del bar, un hombre bajo y nervioso. «Sirve antes de responder, de esas que ocurren cuando hay luna llena y la gente está empezando a morir de maneras que la policía no puede explicar». El vaso del hombre gordo cayó al suelo, haciéndose añicos. El sonido resonó en 1900. El silencio sonó un disparo. Todos se miraron entre sí y João supo que había llegado al lugar correcto. «¿Quién eres?», preguntó una voz a sus espaldas. John se giró lentamente. En la entrada, en la barra, había una mujer de unos 40 años, morena, guapa. A pesar de las marcas de el cansancio, era evidente en su rostro. Vestía un vestido sencillo pero limpio y sus ojos lo reflejaban. Esa determinación que solo tienen las madres cuando luchan por sus hijos. «John, él João das Pedras», respondió simplemente. «Y tú eres María Santos, y si vinieras aquí debido a lo que creo que sucedió, debes saber una cosa». Ella entró en el bar, ignorando las miradas de los hombres. «Mi hija desapareció hace 3 noches. La policía dice que se escapó, pero sé que no es cierto. Y si eres quien espero que seas, entonces tú también lo sabes».
Juan estudió su rostro, vio el dolor mezclado con la esperanza y asintió lentamente. «Cuéntamelo todo», dijo María. Se acercó, bajó la voz. «Empezó hace 2 meses. Primero fue el ganado del señor Antonio, 5 cabezas de ganado sacrificadas de una manera peculiar. Luego estaba el perro de doña Nazaré. Solo encontraron restos dispersos en el patio trasero. Y entonces se quedó sin voz. Y entonces empezaron los niños». «¿Cuántos?», preguntó João, sabiendo ya que no le gustaría la respuesta. «4, míos. Carla fue la última». María se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero sé que sigue viva. Una madre siente estas cosas. João se bebió la cachaza de un trago y puso el dinero sobre el mostrador. «¿Hay algún sitio donde pueda quedarme esta noche? Necesito saber dónde está tu hija. Puedes quedarte en mi casa. Vivo sola. Ahora». María dudó un segundo. «Pero quiero que sepas algo. La gente de aquí tienen miedo de hablar. Piensan que si lo hacen, el problema volverá para atormentarlos. Los suyos también». «Y tienen razón», dijo John, ajustando el rifle. «Espaldas. Pero guardar silencio no salvará a nadie». Salieron juntos del bar y João se dio cuenta. Cómo las sombras parecían más oscuras de lo habitual, cómo el viento traía un olor extraño y excesivamente dulce, como a carne, en descomposición, mezclada con algo salvaje. La luna comenzaba a aparecer en el cielo, todavía pequeño, pero en crecimiento, y sabía que el tiempo se le acababa. Mientras caminaban por las calles desiertas hacia el en casa de María, João sintió esa sensación familiar en la nuca, como si lo estuvieran observando. Pero cuando miró hacia atrás, solo vio sombras danzando entre las casas vacías y el eco lejano de algo que pudo haber sido el viento, pero sonaba demasiado parecido a un gruñido bajo y hambriento. Había caído la noche, al caer sobre una piedra blanca, y con ella llegó algo que John conocía bien, pero que esta vez parecía diferente, más fuerte, más antigua y mucho más peligroso. La casa de María era sencilla pero limpia, con 2 dormitorios pequeños y una habitación que también servía de cocina. En la pared, fotografías de la hija, en diversos momentos, niño sonriente, adolescente serio y, más recientemente, João tenía 16 años y unos ojos oscuros parecidos a los de su madre. Estudió las fotos. «Mientras María preparaba el café, es tan terca como yo», dijo María. Noté su mirada. Siempre ha sido de los que cuestionan todo, de los que no aceptan las cosas como son. Por eso sé que ella no huyó. Si se hubiera ido, me lo habría dicho. João asintió y recogió la taza humeante. «Cuéntame la noche en que desapareció. Cada detalle, por pequeño que sea». «De acuerdo». María se sentó en la silla delantera, con las manos temblando ligeramente. Era el martes, había ido a visitar a su amiga Joana, que vive al otro lado de la ciudad. Siempre volvía antes de las 9, pero esta vez no. Salí a buscarlo. Llegó sobre las 10. Encontré a Joana en casa, pero me dijo que Carla salió de allí a las 8:30. Alguien la vio regresar. El señor Benedito, que tiene el taller en la calle. El director dijo que la vio pasar a las 9:00 p.m. sin ver el aula. Estaba sola. Ella caminaba con normalidad. Pero hay algo. María dudó. ¿Qué? Dijo que ella miraba hacia atrás, como si alguien lo siguiera, pero al mirar no vio nada. John colocó la taza en el suelo. «Mesa, ¿puedo ver su habitación?» La habitación de Carla era pequeña y ordenada, con pósteres de cantantes de country en las paredes y libros escolares apilados en el mesa. John miró a su alrededor, buscando algo que no sabía qué era, pero que su experiencia le decía que estaría allí.
Entonces miró por la ventana que daba al marcas del patio trasero en las tablas, arañazos profundos, como si algo hubiera intentado... «Pasa. ¿Has visto esto antes?», preguntó señalando las marcas. María se acercó con los ojos muy abiertos. No. Cuando aparecieron, João pasó por allí. Los dedos estaban cubiertos de arañazos. Eran recientes, pero no de hace 3 días, sino más bien de esos que hacían poco tiempo. ¿Vive alguien más por aquí? Solo la señora Lourdes, la vecina, pero ella también es sorda. Una puerta se abrió. Un ruido extraño provino del patio trasero, como el de una rama que se rompe. John corrió hacia allí. Miró por la ventana. El patio estaba vacío, pero las plantas cercanas, las paredes estaban abolladas, como si algo pesado hubiera pasado sobre ellas. «Permanece. Aquí», le dijo a María cogiendo la escopeta, «no voy a dejarte ir sola. Sí que lo harás». La voz de John tenía una autoridad que no admitía discusión. «Y cierra la puerta con llave. Detrás de mí. Solo abre la puerta si digo tu nombre». Salió por la puerta trasera, caminando lentamente sobre la tierra blanda del patio trasero. La luna brillaba más ahora, iluminando todo con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas. Siguió las marcas en el suelo hasta la pared de ladrillo, donde encontró más arañazos. Esta vez, en el propio ladrillo. Al otro lado del muro había un solar vacío lleno de escombros y maleza alta. João saltó el muro con agilidad y aterrizó en silencio. El olor era aquí. Ese olor dulce y apodrido que él asociaba con la presencia era más intenso de aquello. Pero había algo más, algo que le heló la sangre, el olor a niño. Siguió el rastro de plantas aplastadas y ramas rotas hasta un edificio, abandonada en medio de la propiedad. Era una casa vieja, medio derrumbada, con las ventanas estaban tapiadas. La puerta principal estaba entreabierta. João revisó la munición de la escopeta, revisó el machete que llevaba en la cintura. Las balas eran de plata bendita forjada por él años atrás. El machete tenía hoja, que brillaba con luz propia, un don de un sacerdote que conocía secretos ancestrales. Estaba preparado para cualquier cosa, o eso creía él. Empujó la puerta despacio y entró. Casa. El olor era insoportable, mezclado con otro olor que él lo reconoció. El miedo humano. Había alguien allí, alguien vivo en lo más profundo de nuestro ser. Desde la casa oyó un leve gemido. Avanzó por la casa en ruinas, pisando, con cuidado. Entre los escombros, la luz de la luna se filtraba a través de las tablas rotas, creando dibujos extraños en las paredes mohosas. Llegó a una puerta cerrada y volvió a oír, con un gemido, abrió la puerta de golpe, con la escopeta lista. En un rincón de la habitación, atado con cuerdas, había una niña. No era Carla, era más joven, tal vez de unos 12 años. Estaba viva, pero en estado de shock, con la mirada vidriosa y la ropa sucia y rota. João se acercó lentamente, hablando en voz baja. «Tranquila, pequeña, he venido a llevarte. Desde aquí». Cuando tocó las cuerdas para desatarlas, la chica gritó. Pero no era el grito de terror, fue una advertencia. João se giró justo a tiempo para ver la cosa, saltando desde las sombras tras la puerta. No tuvo tiempo de disparar. La criatura le dio de lleno, lanzándolo a él y a... El rifle salió disparado lejos. Rodaron por el suelo y John tuvo por primera vez una visión clara de quién estaba cazando. No era un hombre lobo común. Era más grande, más fuerte y peor. Era inteligente. En los ojos amarillos que lo miraban con odio, vio una inteligencia fría y calculadora. La cosa no atacaba por instinto, atacaba con un propósito. João logró sacar el machete, le cortó el brazo a la criatura. Esta gruñó, se estremeció y luego hizo algo que nunca antes había hecho.
Ya lo habíamos visto antes. Sonrió, una sonrisa humana en el rostro de un lobo, mostrando dientes que brillaban blancos en la oscuridad. Luego habló con una voz que fue un gruñido entre palabras. «No te esperamos aquí». La criatura dio un salto, atravesó volando la ventana rota y se desvaneció en la noche, dejando solo el eco de su risa inhumana y el persistente olor a muerte. Parecieron pasar largos minutos. Joan alzó a la niña en brazos y corrió de vuelta a María. Estaba en casa, sabiendo que acababa de descubrir algo que lo cambiaba todo. No estaba cazando a un hombre lobo común. Ella estaba buscando algo mucho, mucho peor. El nombre de la chica era Lucía, y no había parado de hablar desde que John la trajo de vuelta. Estaba sentada en la cocina de Mary, tomando un sorbo de leche tibia, con la mirada perdida en algún lugar muy, muy lejano. María intentó consolarla, pero era como hablarle a una estatua. «Está en estado de shock», dijo María. «Necesita un médico», dijo en voz baja. João negó con la cabeza. «¿Un médico?» Ni hablar, para avanzar hacia lo que ella vio. Se agachó frente a la niña y le habló. Voz suave. «Lucía, ¿puedes decirme dónde están los otros niños?» Ella lo miró por primera vez desde su llegada y John vio en sus ojos un terror tan profundo que casi lo hizo retirada. Luego, con voz infantil, pero cargada de una experiencia que no debería haber tenido, susurró. «En la casa grande con... La familia se está mudando». «¿Qué casa tan grande?», preguntó John. «La casa de Santana, en lo alto de la colina». Su voz era un susurro. Regresaron. Entonces, después de tanto tiempo, regresaron. María palideció. Los Santana, pero ellos murieron hace 50 años. Lucía negó lentamente con la cabeza. No murieron, ellos, aunque habían regresado, trajeron consigo la maldición. John sintió un escalofrío familiar me recorrió la espalda. «Cuéntame sobre esta familia». María se sentó, con las manos temblando. El abuelo solía contar historias sobre ellos. La familia Santana era dueña de casi todo aquí alrededor de 1920. Una familia rica, poderosa, pero extraña. Decían que hacían pactos con cosas que no deberían, puesto que conocían secretos ancestrales. ¿Qué clase de secretos? Secretos sobre cómo vivir para siempre, cómo no morir jamás. María bajó la voz. «Mi abuelo solía decir que el patriarca Dom Severino Santana había hecho un trato. Vendió las almas de toda su familia a cambio de poder eterno». Lucía crió a los ojos de nuevo. No solo vendió el alma de su familia, vendió el alma de toda la ciudad. Por eso se necesitan niños. Por eso necesitan niños. John se levantó y se acercó a la ventana. Allí afuera, la noche estaba extrañamente silenciosa. Ni grillos ni viento, solo el pesado silencio que precede a la tormenta. «¿Dónde está esta casa?» «En la cima de la colina de... Es una cruz», respondió María, «pero lleva décadas abandonada. Nadie se sube ahí». «Ya no está abandonada», dijo Lucía con voz más firme. «Vi luces, vi sombras que se movían y las vi». Ella se detuvo, tragó saliva con dificultad. Vi a la señora del vestido, Blanca, la matriarca, doña Eulalia. El nombre cayó como una piedra al agua, creando olas de silencio. Juan vio a María hacer la señal de la cruz, instintivamente. «Dios mío», María susurró. Si doña Eulalia regresaba, ¿quién era? «João», preguntó ella. «La esposa de Dom Severino. Decían que practicaba la brujería, que ella conocía los antiguos rituales. Cuando la familia desapareció en 1970, encontraron su cuerpo en el sótano de la casa. Estaba bien conservado, como si hubiera estado... Murió ayer, incluso después de semanas». João cogió la escopeta, revisó las balas. «¿Iré allí?» «No». María le agarró del brazo. «Es una locura.
Si Santana sí de verdad han regresado y si tienen poderes, entonces los niños siguen en peligro, más grande. John lo cortó. Y cada hora que paso aquí es una hora más que ellos pasan allí. Lucía se levantó de su silla, se acercó a él. Señor John, dijo. Su voz sonaba extrañamente madura. Señor, él no lo entiende. No solo quieren a los niños, quieren al Señor. Juan se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir? La criatura a la que el Señor se enfrentó me contó cosas, dijo ella. Te estaban esperando. Dijeron que formas parte de su plan. Sus ojos brillaban con lágrimas. Dijo que el Señor lleva la marca. Juan sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Instintivamente, se llevó la mano al brazo izquierdo donde, bajo la camisa, se veía una vieja cicatriz en forma de media luna. La marca de una mordedura que había llevado durante 15 años, desde el primer hombre lobo. ¿Qué él enfrentó? ¿Qué marca? Preguntó María, notando su gesto. Juanella no respondió. No podía responder porque si Lucía tenía razón, si Santana conocía la marca, así que todo lo que pensaba de sí mismo sobre su propósito en lo que respecta a los años que pasó cazando criaturas en las tierras remotas, todo era incorrecto. No era un cazador libre que siguiera su propia conciencia. Era una pieza en un juego mucho más grande y mucho más antiguo. Y alguien había estado moviendo las piezas durante mucho tiempo. La luna llena apareció afuera, enorme y amarillo, y por primera vez en 15 años de caza, Juan das Pedras sintió miedo. No de las criaturas a las que estaba a punto de enfrentarse, sino de la posibilidad de descubrir que él mismo podría ser uno de ellos. Desde la cima de la colina de una cruz, llevada por el viento nocturno, iba acompañada del sonido de una dulce risa femenina, melodioso y absolutamente aterrador. Doña Eulalia llamaba, Joao. Dejó a María y Lucía encerradas en la casa con instrucciones, precisas de no salir antes de... No había ninguna razón hasta que regresó. Y si alguien llamaba a la puerta y nadie respondía, aunque fuera su propia voz. Hacía mucho que había aprendido que las criaturas podían imitar las voces humanas. Perfecto. El camino hacia la colina de la cruz era empinado y estaba lleno de piedras sueltas. Juan ascendió lentamente, con todos sus sentidos en alerta máxima. La luna estaba casi llena. Su luz plateada transformaba el paisaje en un mundo de plata y sombras profundas. El aire era denso, cargado de energía, una extraña sensación que le erizó la piel. Cuanto más alto subía, el olor se hizo más fuerte. No era solo el olor dulce y apodrido que él se asociaba con los hombres lobo. Era algo más complejo. Incienso mezclado con sangre, flores marchitas y bajo todo ello el inconfundible aroma de la magia. La vieja casa, la casa de la familia Santana, apareció en la cima de la colina como una visión sacada directamente de una pesadilla. Era un imponente edificio colonial de 2 plantas con balcones y ventanas, en un arco que en su día debió de ser magnífico. Ahora estaba en ruinas, pero ruinas al fin y al cabo. Organizado, como si alguien hubiera limpiado la decadencia. Había luz en ventanas, no luz eléctrica, sino el resplandor dorado de velas y faroles. Joan se detuvo detrás de una gran roca, observando la casa. Había aprendido a no hacerlo, precipitarse en situaciones desconocidas. Se quedó allí durante largos minutos, estudiando los patrones de luz y sombra, buscando movimiento, escuchando. Fue entonces cuando vio la primera figura. Una mujer vestida de blanco caminaba por el balcón del segundo piso. Incluso desde lejos, Joan pudo ver que se movía de una forma extraña, como si sus patas no tocaran completamente el suelo. El vestido ondeaba con una brisa que él no sentía.
y cuando ella se giró para mirar al mirarlo, su rostro brillaba a la luz de la luna como mármol pulido. Señora Eulalia. Ella lo vio. John estaba seguro, incluso desde 100 metros de distancia detrás de... Él sintió como si estuviera en la roca y sintió que ella lo miraba fijamente. Y entonces ella sonrió. Levantó una mano enguantada y saludó como si saludara a un invitado, como se esperaba. John revisó las armas por última vez y se acercó a la casa. No, era más efectivo esconderse. Sabían que estaba allí. La puerta. La puerta principal estaba abierta. João entró lentamente, rifle en mano, cada uno una medida calculada. El interior de la casa era imposible de desempaquetar. Estaba limpio, ordenado, amueblado como si estuviéramos de nuevo en 1920. Las fotos en las paredes representaban a miembros de la familia Santana en poses formales, todos con esa misma expresión altiva y un poco cruel. Pero había algo raro en las pinturas. Los ojos seguían John mientras se movía. «Bienvenido a nuestra casa, señor John de Piedras». La voz vino de arriba. João miró hacia la escalera y vio a doña Eulalia bajar. Lentamente, una mano se deslizó por la barandilla. De cerca era aún más perturbadora, hermosa, inhumanamente hermosa, con una piel demasiado perfecta y unos ojos que brillaban con su propia luz. «¿Dónde están los niños?», preguntó John, manteniendo el rifle la apuntaba. «A salvo, me están cuidando». Llegó al pie de las escaleras, aún sonriendo. «Pareces tensa, querida. No pasa nada. Necesito. Estás entre la familia. Yo no soy tu familia. Oh, pero tú sí». Ella se acercó y John notó que ella no hacía ningún ruido al caminar, cargando. «Nuestra marca. La elegimos hace mucho tiempo». John dio un paso atrás. «No, sé de qué hablas. El primer hombre lobo al que se enfrentó en Bahía hace 15 años. Detrás». Sus ojos se iluminaron. «Mi nieto Damián, él no te atacó porque sucedió. Te mordió a propósito, te marcó para nosotros». El mundo parecía girar. Alrededor de John, la cicatriz en su brazo comenzó a arder, como si fuera, se está haciendo de nuevo. «No, yo lo maté. Sí, lo maté como debería hacerlo, como le habían enseñado». Doña Eulalia rió, un sonido como campanas de cristales rotos. Cada criatura que ha matado desde entonces, cada hombre lobo que él la destruyó, siguiendo nuestra voluntad, allanando el camino para nuestro regreso. Eso es mentira. Sí. Entonces, ¿por qué solo aparecieron hombres lobo machos, imperfectas en su camino, criaturas defectuosas, fáciles de matar? Ella era, ya estaban muy cerca. Tan cerca que John podía ver su propio reflejo en sus ojos. Porque estabas eliminando a la competencia, preparando el terreno para los verdaderos herederos de la maldición. Regresaron. John intentó disparar, pero descubrió que no podía mover los brazos. Una fuerza invisible lo mantenía inmóvil, como si estuviera atrapado en el mar. «Los niños que acogemos no van a morir, querido João. Van a cambiar, para unirte a la familia. Y tú», extendió una mano pálida para tocar su rostro. «Tú liderarás la nueva generación. Tú serás nuestro alfa, nuestra descendencia». «Perfecto». Fue entonces cuando João oyó el ruido arriba, gritos, alaridos de niños, rabia. Rompió cualquier hechizo que doña Eulalia pudiera haberle lanzado. João logró moverse apartándola de un empujón. Ella huyó hacia la escalera, gritó algo en un idioma que él no lo reconoció e inmediatamente toda la casa tembló. John subió las escaleras, subió los escalones de 2 en 2, siguiendo el sonido de los gritos. Llegó a un largo pasillo, con varias puertas. De una de ellas salían luz y voces. Le dio una patada a la puerta que salió volando. Bisagra. Lo que vio dentro casi le hizo vomitar.
Había 4 niños, atadas a las mesas, incluida Carla. Encima de ellas, 3 figuras encapuchadas. Estaban realizando algún tipo de ritual. Los niños estaban conscientes, aterrorizado, pero incapaz de moverse, y en manos de las figuras encapuchadas, de unas largas agujas, goteaba un líquido oscuro que John reconoció. Sangre de hombre lobo. Estaban transformando a los niños a la fuerza. John disparó a la primera figura encapuchada, que explotó en una nube de polvo y huesos antiguos. La segunda se giró, revelando un rostro que era más cráneo que carne, y se abalanzó sobre él. John lo esquivó. Atacó con el machete, pero la hoja atravesó a la criatura como si fuera humo. La tercera figura encapuchada terminó. La inyección en Carla. La chica se convulsionó en la mesa. Sus ojos se pusieron en blanco y Juan observó con horror cómo le brotaban los primeros pelos oscuros en la cara. Demasiado tarde. La transformación había comenzado y el sonido de subió por la escalera. Pasos pesados, muchos pasos. Toda la familia se estaba despertando. João das Pedras, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que tal vez no podría salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Juan cortó las cuerdas que ataban a los niños con movimientos rápidos y precisos. 3 de ellos seguían normal, simplemente en estado de shock. Pero Carla se retorcía de dolor. En la mesa, su cuerpo se transformaba de una forma horrible. Sus huesos crujían, la piel se le estiró y le brotaron pelos oscuros por toda la cara. «¡Carla!», dijo. Gritó, sujetándole el rostro entre las manos. «¡Lucha contra ello! ¡Eres más fuerte que yo!». Eso es todo. Abrió los ojos y por un momento siguieron siendo los ojos de una chica de 16 años. «Señor João, duele tanto». «Lo sé, pero hay que luchar. Tu madre te está esperando». El sonido de pasos se acercaba. «Vamos, John». Podía oír voces susurrando en lenguas antiguas, y el aire se impregnó del olor a azufre y muerte. Sabía que en cuestión de segundos llegó toda la familia. Agarró a los 3 niños que aún estaban allí. Estaban bien en sus brazos. «Vámonos de aquí ya». «¿Y Carla?». «Una de ellas», preguntó llorando. Juan miró a la chica en la mesa. La transformación fue acelerando. En pocos minutos, ella sería una mujer lobo completa y él tendría que hacer lo que siempre hacía. «Volveré con ella», mintió. Salió corriendo con los niños. Se acercaron a la ventana trasera que daba a un tejado bajo. Eso les ayudó. Mientras descendían, les susurró unas rápidas instrucciones. «Corran por el bosque, sigan recto. Por la ciudad, no mires atrás por ningún motivo». Cuando regresó en la 4ª habitación, Carla ya no estaba en la mesa. En su lugar había una criatura que aún conservaba rasgos vagamente humanos, pero claramente se estaba convirtiendo en algo más. Miró a John con unos ojos que mezclaban reconocimiento y desconocía. Humano con hambre animal. «John», dijo con la voz distorsionada pero aún reconocible, ¿Qué me está pasando?». Antes de que pudiera responder, doña Eulalia entró en la habitación, seguida de 5 figuras altas y pálidas. Los demás. Todos los miembros de la familia Santana poseían esa misma belleza inhumana y aquellos ojos que brillaban en la oscuridad. «Mira», dijo doña Eulalia, sonriendo a Carla, «nuestra primera bebé se está despertando y está preciosa». Carla miró las manos que ahora terminaban en garras negras. No quiero eso. «Mi querido hijo», dijo uno de los hombres, con voz suave como el terciopelo sobre cuchillas. «No tienes opción. La sangre ya corre por tus venas. Pronto comprenderás qué es ser verdaderamente libre». Juan alzó su rifle, pero doña Eulalia lo negó. Su mano y el arma
se le escaparon de las manos como si fueran de papel. No seas grosero. John, estamos teniendo una conversación familiar. Ella se acercó a Carla, quien ahora estaba completamente transformada, pero seguía luchando contra sus instintos. Querida mía, serás nuestra primera embajadora, regresarás a la ciudad y traerás a los demás, empezando por su madre. ¡No!, gruñó Carla, con la voz ahora más animal que es humano. No voy a lastimar a nadie. Oh, pero tú sí. Doña Eulalia extendió la Carla, empezó a gritar de dolor. Porque si no lo haces tú, lo haremos nosotros, y será mucho más doloroso para todos. Fue entonces cuando John comprendió la verdad, el alcance de su plan. No solo querían transformar a unos pocos niños, querían transformar la ciudad entera, crear una familia de hombres lobo bajo el dominio de Contrólalos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hacer eso? Dom Severino Santana, un hombre alto, vestido con trajes anticuados y con ojos como el carbón en Ember, dio un paso al frente. Porque este es nuestro hogar, Señor de las Piedras, y cuando regresa a casa después de un largo viaje, quiere encontrarla como siempre fue. Moriste. Yo vi el certificados de defunción. Sí, morimos. Pero la muerte es solo una transición cuando conoces los secretos adecuados. Dom Severino sonrió, mostrando sus dientes. Demasiado perfecto. Pasamos 50 años preparándonos, acumulando energía, esperando. Era el momento adecuado para regresar, y formé parte de ello desde el principio, desde entonces. Él nació, querida mía. Su padre conocía a nuestra familia, llegó a un acuerdo con nosotros. Incluso antes de que nacieras, el mundo se derrumbó alrededor de Juan. Mi padre murió. Murió cuando yo tenía 5 años. El acuerdo exigía que fuera de por vida. A cambio de otra, su vida por la protección de ella. Doña Eulalia sonrió como una madre. Orgullosos, fuiste creado y entrenado para ser nuestro cazador, eliminando a los competencia y preparación para el momento en que uniríamos fuerzas. Juan sentía como si estuviera hundiendo todas las muertes, todos los hombres lobo que existieron. Mató a todas las familias que creía haber salvado. Todo formaba parte de un plan más grande. ¿Y si me niego? Entonces tú, amiguito, comenzará a cazar. Todo el mundo en el pueblo hasta que cambies de opinión. Dom Severino asintió a Carla, quien ahora estaba completamente transformada, pero aún consciente de sí misma. Imagina su dolor, sabiendo que está matando a gente inocente, pero sin poder detenerla. Detente. Juan miró a Carla y vio en sus ojos la misma desesperación que él sentía. Lo sentí. Ambos eran prisioneros del mismo destino cruel. Pero si te unes a nosotros, prosiguió doña Eulalia, ella será tu primera compañera. Podrás cazar. Juntos podrán liderar la nueva familia. Incluso podrían conservar algo de su humanidad. De ella, si eso te hace feliz. Fue una decisión imposible, aceptar y convertirse en el monstruo contra el que había luchado durante toda su vida, o negarse a condenar a muerte a inocentes a manos de Carla. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir hasta el amanecer? Dom Severino dijo, cuando la luna llena esté en su plenitud, harás tu elección y entonces comenzaremos una verdadera obra de arte. Salieron de la habitación, dejando a Juan a solas con Carla. Ella se acercó lentamente, luchando aún contra sus instintos depredadores. Juan, susurró con voz distorsionada, mátame por favor primero, que pudiera lastimar a alguien. Pero John sabía que no podía hacer eso, no solo porque ella todavía tenía, no por remordimientos de conciencia, sino porque había otra salida. Una salida que había evitado. Lo había pensado durante 15 años, pero ahora parecía la única opción. Si no podría romper la maldición desde fuera, quizá podría romperla desde dentro.
A través de la ventana, la luna llena se alzó en el cielo y con ella llegó la hora de la decisión más difícil, de la vida de João das Pedras. João se quedó solo con Carla en la habitación destruida, ambas prisioneras de la misma situación imposible. La chica transformada permaneció en un rincón más apartado. Luchaba claramente contra instintos que apenas comprendía. «John», dijo, y su voz salió de forma extraña a través de los colmillos que ahora ocupaban su boca. «Tu boca. Tengo hambre, un hambre que nunca antes había sentido, y no es de comida. Normal». João sabía exactamente lo que ella sentía. Habían pasado 15 años. Criaturas cazadoras que describían lo mismo, un hambre insaciable de carne, una condición humana que creció hasta volverse insoportable. «Puedes luchar contra ella», dijo. Dijo, aunque no estaba segura de que fuera cierto. «¿Durante cuánto tiempo?», preguntó Carla. Se acercó a la ventana mirando la ciudad abajo, donde aún brillaban algunas luces. «Puedo sentirlos, John. Puedo sentir a la gente durmiendo, sus corazones latiendo. La sangre corría por sus venas». John se acercó lentamente. «Mírame, Carla. Ahí abajo no, por mí». Ella obedeció y él vio que sus ojos cambiaban constantemente entre el marrón humano y el amarillo animal. «Ayúdame a entender qué me está pasando. Te transformaron usando sangre, antigua sangre de los primeros hombres lobo, de los originales». João habló despacio, intentando mantener la voz tranquila. «Por eso la transformación fue tan rápida, así listo. ¿Puedo volver a la normalidad?». John dudó. En realidad no lo sabía. Todas las criaturas con las que se había encontrado antes eran personas que habían sido mordidas, infectadas de forma natural. Nunca había visto a nadie transformado artificialmente con sangre concentrada. «No lo sé», admitió, «pero lo averiguaré». Carla asintió y por un momento, en ese momento, pareció en volver a ser ella misma. «Mi madre está loca de preocupación, y si no podemos salir de aquí, va a estar mucho peor que preocupada». Desde el pasillo se oyeron pasos. Se acercaba. João empujó a Carla detrás de la puerta y agarró el machete que aún estaba en el umbral. Cintura. No era realmente contra toda una familia de criaturas sobrenaturales, pero era todo lo que tenía. La puerta se abrió y solo entró Dom Severino. «He venido a hablar», dijo, «de tus manos». Vacío. Pero John sabía que eso no significaba nada. De hombre a hombre, hombre. John se rió, con amargura. «Moriste hace 50 años». «Sí, morí, pero yo viví mucho antes de eso». Dom Severino se sentó en una silla rota como si era un sillón de verdad. «¿Quieres saber la verdad sobre tu familia, John? ¿Es cierto que eres el único hombre que conozco capaz de cazar a nuestra especie con tanta eficacia?» João no respondió, pero tampoco atacó. Necesitaba información. Su linaje es antiguo, muy antiguo. Proviene de los primeros cazadores, de los hombres que aprendieron a luchar contra nuestra especie cuando aún éramos jóvenes y estábamos desorganizados. Dom Severino sonrió. Su bisabuelo, Joaquim das Pedras, mató a mi padre en 1890. Así que esto es venganza. Venganza. Dom Severino rió, mi querido muchacho. Esto es evolución. Aquellos primeros cazadores eran primitivos, brutales, mataban por miedo, nacido de la ignorancia. Matas con precisión, con arte, con respeto por presa. John sintió un escalofrío, recorrerle la espalda. ¿De qué estás hablando? Dice que eres el cazador perfecto, y todo cazador perfecto, tarde o temprano, se da cuenta de que la única manera de comprender verdaderamente a su presa es convertirse en ella. Carla se movió detrás de la puerta, y João oyó que su respiración se volvía más agitada.
El olor a miedo y hambre se hacía cada vez más fuerte. Su propuesta es que me convertí en un monstruo para comprender a los monstruos. Mi propuesta es que aceptes lo que siempre estuvo predestinado. Don Severino se puso de pie. Mírate, Juan. 15 años cazando criaturas que cualquier hombre normal ni siquiera podría encontrar, mucho menos matar, instintos que no debería tener, conocimientos que nunca adquirió, fuerza más allá de lo humano. John quería negarlo, pero sabía que había verdad en esas palabras. Siempre había sabido cosas sobre hombres lobo, hombres de los que nadie le había hablado. Siempre había sido capaz de rastrearlos. Casi sobrenatural. Siempre había sido más fuerte y más rápido de lo que debería haber sido. La marca en su brazo no era solo una mordedura, continuó don Severino. Era el despertar, el primer paso en una transformación a la que te has resistido durante 15 años. Mentiras, sí. Entonces explícamelo. ¿Cómo puede ver en la oscuridad mejor que cualquier ser humano? ¿Cómo puede oler el miedo a kilómetros de distancia? ¿Distancia? ¿Cómo es que tus heridas sanan más rápido de lo debido? Cada palabra era como una puñalada. Juan sabía que todo era verdad, pero siempre había encontrado explicaciones, formación, experiencia, suerte, y la chica está detrás de la puerta, dijo don Severino, mirando fijamente hacia donde se escondía Carla. Siente lo mismo. ¿Qué has sentido todos estos años? Hambre, necesidad, consciente de que era más que humana, Carla salió de detrás de la puerta con la mirada fija en don Severino. Está mintiendo, le dijo a John, pero su voz era insegura. ¿Soy don Severino?, preguntó. John, ¿cuándo fue la última vez que comiste carne cruda y disfrutaste del sabor? ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste en mitad de la noche sabiendo exactamente cómo se podría identificar a cada persona en la casa solo por el sonido de su respiración? John no lo sabía. Respondió porque esa siempre había sido la respuesta. Siempre había sabido esas cosas. Siempre. Él tenía esos instintos. La elección no es entre convertirse en un monstruo o continuar. Humano, dijo don Severino, dirigiéndose hacia la puerta. La elección es entre aceptar o no. ¿Quién eres y cómo usar ese poder para protegerte o para seguir negándolo y dejándolo ir? Que gente inocente muera por tu terquedad. Se detuvo en la puerta. Incluso tienes el amanecerá, pero debes saber una cosa. La chica a tu lado no podrá hacerlo, para resistir el hambre durante mucho más tiempo. Y cuando ataca a alguien por primera vez, entonces la culpa recaerá sobre ti por no haber accedido a guiarla. Don Severino se marchó, dejando de nuevo solos a Juan y Carla. Pero ahora había algo diferente entre ellos, un entendimiento mutuo que ambos luchaban contra la misma fuerza interior. Joan, dijo Carla en voz baja, puedo sentirte. Esto no es normal. No eres del todo humano, ¿verdad? Joan se miró las manos y vio que sus uñas eran ligeramente más puntiagudas que las de los hombres. ¿Normal? La piel que cicatrizó demasiado rápido, las venas que a veces parecían más oscuro, ya no sé quién soy, admitió. Y por primera vez en 15 años, João das Pedras se preguntó si no sería él, el monstruo al que se suponía que debía cazar. La luna estaba en su plenitud cuando John tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si don Severino tenía razón, si de verdad llevaba sangre de hombre lobo durante 15 años, así que tal vez sería capaz de hacerlo. Algo que ningún cazador normal podría lograr, entrar en la mente colectiva de la familia Santana y descubrir el verdadero alcance de sus planes. Carla, dijo volviéndose hacia la niña transformada, necesito que confíes plenamente en mí.
Lo estudió con esos ojos que cambiaban de color. ¿Qué vas a hacer? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Juan se quitó la camisa, dejando al descubierto el brazo izquierdo, donde la cicatriz en forma de media luna brillaba tenuemente a la luz. Desde la luna, voy a dejar de resistirme. Carla se acercó, olfateando el aire. John, percibo algo diferente en ti, algo que está despertando. Joan cerró los ojos y por primera vez en 15 años no pudo resistir la tentación, los instintos que siempre lo habían guiado. Dejó de filtrar los olores, dejó de ignorar los sonidos lejanos, dejó de racionalizar la fuerza que sentía recorrer sus venas. El resultado fue inmediato y devastador. Podía sentir a cada persona en la casa. La señora Eulalia está abajo preparando un ritual. Dom Severino está en la biblioteca, leyendo libros prohibidos. Los demás miembros de la familia estaban dispersos por la propiedad como centinelas, y lo que es más importante, podía sentir a los otros niños. Estaban vivos, ocultos en el sótano, pero no por mucho tiempo. Van a transformar a los demás esta noche, dijo con los ojos aún cerrados, y luego soltarán a todos en la ciudad, al mismo tiempo. ¿Cómo lo sabes? Porque puedo oírlos hablar, no, con las orejas. Juan abrió los ojos y Carla retrocedió. Paso. Eran amarillos, con sus mentes. Se estaba estableciendo la conexión y con ella llegaba información que Juan no quería. Lo sé, la familia Santana no se había extinguido en 1970. Había fingido su propia muerte tras un ritual que transfirió su conciencia a un estado entre la vida y la muerte. Y la muerte, donde pasaron 50 años acumulando poder. El plan siempre fue: regresaron más fuertes, más organizados. Y Juan fue el elemento central planeado desde su nacimiento. Su padre no murió en un accidente. La voz de doña Eulalia resonaba en su cabeza, proveniente de algún lugar de la planta baja. Se ofreció en sacrificio para asegurar que tú sobrevivieras el tiempo suficiente para cumplir tu destino. Juan siguió la conexión mental, forzando su conciencia a recorrer los pasillos de la casa, hasta que conoció a doña Eulalia un día que fue al comedor. Dibujaban símbolos en el suelo con sangre, preparando el ritual que transformaría a los niños restantes. Finalmente dejó de resistirse, dijo sin levantar la vista, sabiendo que él estaba observando. Qué sensación tan maravillosa, ¿verdad? Ver el mundo como él lo ve. En verdad que sí. ¿Por qué los niños?, preguntó John con la voz resonando suavemente. Lo sobrenatural está presente en el entorno. Debido a la maleabilidad de los niños, los adultos tienen demasiadas personalidades fijas, demasiados recuerdos que se resisten a la transformación. Doña Eulalia completó un símbolo particularmente complejo, pero los niños pueden ser completamente transformados. John vio a través de sus ojos. El verdadero plan no consistía simplemente en transformar la piedra blanca, sino en utilizar la ciudad como base para crear una nueva, una especie de hombre lobo, más inteligente, más organizado, capaz de infiltrarse en la sociedad humana. Los niños transformados serían enviados a otras ciudades, a otros estados, extendiendo el regalo por todo el país. Y usted será nuestra general, señora. Eulalia continuó, la primera de un nuevo linaje de cazadores-criadores, aquellos que saben tanto de la naturaleza humana como de la naturaleza animal. John sintió repugnancia, pero también algo peor, la tentación, el poder que lo recorría. Sus venas ahora eran embriagadoras. Podía sentir cada latido de su corazón en ellas. Ciudad, cada respiración, cada movimiento. Por primera vez en su vida, sintió completo.
Fue entonces cuando se dio cuenta del verdadero horror de la situación. No estaba completo. El hecho de que se estuviera convirtiendo en un monstruo era que siempre lo había sido. Simplemente no lo había sido. Me di cuenta. Carla, dijo, volviendo su atención a la habitación donde ella estaba. Ella estaba esperando. Necesitas escucharme con mucha atención. Se acercó. Sus ojos, la suya también se estaba volviendo amarilla. Su transformación se aceleraba con la salida de la luna. No lo hicieron. Simplemente quieren crear hombres lobo machos comunes y corrientes. Quieren crear una nueva especie que pueda vivir entre los humanos sin ser detectado. Niños que crecen pareciendo normales, pero con todos los instintos y habilidades de un depredador. ¿Cómo vamos a detenerlo? John miró a través de una ventana a la luna llena. No los detendremos. La usaremos en su contra. Carla. No lo entendía, pero João ya estaba tramando un plan. Si de verdad había llevado sangre de hombre lobo durante 15 años. Durante años, si realmente tenía instintos depredadores que siempre reprimió. Así que tal vez podría hacer algo que ningún cazador normal podría. Tal vez podría desafiar a la familia Santana por control de la manada. ¿Qué estás pensando?, preguntó Carla, intuyendo claramente cambios en él. Estoy pensando que si quieren un alfa, dijo John. Mientras caminaba hacia la puerta dijo, eso es exactamente lo que les daré. Pero no, él sería el líder que esperaban. Desde abajo se oyeron gritos de niños, gritando. El ritual había comenzado y a John se le acababa el tiempo. Lo que sea, cualquiera que fuera su plan, tendría que ejecutarse en los próximos minutos, antes de que sucediera cualquier otra cosa. Se estaban destruyendo vidas inocentes. La luna llena brillaba a través de la ventana y por primera vez en 15 años, João das Pedras no intentó resistirse a su influencia. En cambio, la aceptó por completo. La transformación comenzó inmediatamente y esta vez no se resistió. La transformación de John fue como nada que Carla hubiera experimentado antes. No hubo dolor, ni gritos. En cambio, además, era como si finalmente permitiera que algo que siempre había estado ahí se manifestara. Sus músculos crecieron, sus sentidos se agudizaron, sus uñas se alargaron, garras, pero conservaba intacta su conciencia humana. Increíble, susurró Carla, observando. No has perdido el control. 15 años de resistencia te enseñan a... Negocia, respondió John con voz más grave pero aún clara. Tenemos que bajar y enfrentarnos a ellos, pero primero tienes que entender una cosa, sobre mi plan. Carla se acercó, despertando en ella sus propios instintos de hombre lobo, reconociendo en él una fuerza alfa natural. Desafiaré a Dom Severino por liderazgo Matia. Es una ley ancestral entre nuestra especie. Todo alfa puede ser desafiado por otro alfa más fuerte. João puso a prueba sus garras, satisfecho con... Respuesta: si gano, tomaré el control de todos ellos, incluidos los niños. Transformado. Y si pierdes, entonces huyes, escapas. Ve a la ciudad, avisa a la gente, haz que evacuen. João la miró a los ojos. No lo intentes. Para salvarte, no intentes luchar, solo corre. Carla negó con la cabeza. No, te lo voy a decir. Abandonar. Sí, lo harás, porque si mi plan fracasa, eres mi única esperanza. La gente lo ha hecho. Desde abajo llegó otro grito, más desesperado que los anteriores. Los anteriores. John no pudo esperar más. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Carla, una última cosa. Cuando lleguemos allí, no importa lo que tú... Mira, no importa lo que digan, recuerda, sigues siendo Carla Santos, la hija de María, vecina de Pedra Branca. La bestia es solo una parte de... No eres todo lo que... pareces. Bajaron juntos las escaleras, John en delante, Carla justo detrás. La casa era diferente ahora que él ya no estaba.
resistiendo sus sentidos agudizados, podía ver en la oscuridad como si fuera de día. Podía oler a cada persona, oír conversaciones incómodas a lo lejos. En la planta baja encontraron a doña Eulalia esperándolos con una sonrisa orgullosa en el rostro, en su rostro. «Por fin», exclamó, dando palmadas. «¡Qué transformación! Magnífico. Conservaste tu humanidad, pero abrazaste tu verdadera naturaleza, tal como lo habíamos previsto. ¿Dónde están los niños?», preguntó John. Instintos depredadores que obstaculizan la conversación civilizada, a salvo y preparándose para su nueva vida. Doña Eulalia hizo un gesto para la Siguen. «Ven, Dom Severino está deseando verte». Fueron a lo que una vez fue. Había sido el comedor. Dom Severino estaba allí junto con otras 4 personas, miembros de la familia. En el centro de la habitación, un círculo de símbolos dibujados con... La sangre brillaba tenuemente y atrapados alrededor del círculo, 3 niños, incluidos 2, a quienes John había salvado unas horas antes. Estaban inconscientes, pero él podía oír sus latidos, sentir el terror en los sueños. «Bienvenido a la familia», dijo Dom Severino, extendiendo los brazos. «¿Qué? ¡Qué momento glorioso!». John caminó hacia el centro de la habitación, observando a cada miembro de la familia. Ahora que su naturaleza lupina estaba activa, podía percibir la jerarquía entre ellos, relaciones de poder, quién era más fuerte que quién. «Tengo una propuesta», dijo. Dom Severino arqueó una ceja. «Una propuesta, muchacho, tú no... No estoy en posición de proponer nada. Sí que lo estoy». João se plantó en el centro del círculo, frente al patriarca. «Te reto a un duelo de liderazgo. El ganador se lleva control de la manada». El silencio que siguió fue tan profundo que fue posible para oír los latidos de los corazones. Doña Eulalia fue la primera en reaccionar con risas fuertes y musicales. «Querido John, no entiendes cómo funciona esto. No. Somos una manada común, somos una familia, y las familias no se gobiernan por la fuerza bruta». «Sí, lo son», dijo João, mirando fijamente a Dom Severino. «Toda la familia tiene uno, alfa, y todo alfa puede ser desafiado». Dom Severino estudió a John durante mucho tiempo. Unos instantes después, sonrió lentamente. «Muy bien, acepto tu reto, pero cuando gane, no solo te unirás a la familia, sino que serás mi sirviente personal para los próximos 100 años. Y cuando gane», respondió John, «tú, liberen a los niños y dejen esta ciudad en paz para siempre». Hecho. Dom Severino comenzó a transformarse y John inmediatamente se dio cuenta de que lo había subestimado. Oponente. El patriarca no solo era viejo y poderoso, era una fuerza de la naturaleza. Cuando la transformación se completó, era enorme. Al menos 3 medía 100 metros de altura, con músculos que se ondulaban bajo un pelaje negro azabache. Juan se preparó para el ataque, pero Dom Severino no llegó directamente. En cambio, comenzó un camino circular. Obligaba a João a moverse, poniendo a prueba sus reflejos y su velocidad. «Llevas 15 años luchando como cazador», gruñó Dom Severino con su voz resonando, sobrenaturalmente, pero nunca luchó como un depredador. El primer golpe llegó más rápido que João esperó. Las garras de Dom Severino le desgarraron el pecho, arrojándolo contra la pared. João dio una vuelta, esquivando en poco el segundo ataque, que dejó profundas marcas en la madera. «¡João!», gritó Carla, pero él sabía que ella no podía interferir. Era una lucha entre alfas y tenía que serlo. Contra uno. Dom Severino era más fuerte, más experimentado, más brutal, pero João había algo que el patriarca no esperaba. 15 años de experiencia luchando contra criaturas como él. Sabía dónde eran vulnerables, sabía cómo moverse, cómo usar la agilidad contra la fuerza bruta. El tercer ataque.
La decisión de don Severino fue un error. Se involucró demasiado en el golpe, dejando el flanco quedó al descubierto. Jon aprovechó la oportunidad y clavó sus garras en el hombro del patriarca. Aprovechó el impulso para subirse a su espalda. «Imposible», dijo doña Eulalia. Susurró. Juan no intentó romperle el cuello a don Severino. Sabía que no lo haría. Podría haber tenido éxito. En cambio, hizo algo que había aprendido cazando hombres lobo. Encontró el punto exacto donde la base del cráneo se conectaba con la columna vertebral y presionó. Era un punto de presión que le provocó una parálisis temporal. Don Severino cayó como un árbol talado. La habitación quedó en absoluto silencio. Jon se levantó lentamente, mirando a los demás. Familiares. ¿Alguien más quiere retarme? Nadie se movió. Genial. ¿Cómo? Como nuevo alfa de esta manada, mi primera orden es liberar a los niños. Ahora se acabó, cuando doña Eulalia volvió a reír. Ay, mi querido Juan, ¿de verdad creías podría ser tan sencillo? Don Severino se puso de pie, negando con la cabeza. La parálisis ya estaba remitiendo. Muy impresionante, pero olvidaste un detalle importante. Jon sintió un escalofrío. ¿Qué? Detalles. No somos hombres comunes que siguen las viejas leyes. Don Severino, y dijo, recuperando su forma humana, somos los muertos vivientes, y los muertos vivientes no son... reconocen a los alfas vivos. La trampa se había cerrado, y Jon se dio cuenta de que había caminado directamente hacia ella. La revelación lo cambió todo. Jon planeó la pelea, asumiendo que se enfrentaba a hombres lobo tradicionales, criaturas que seguían las leyes ancestrales de la especie, pero los no muertos operaban con reglas completamente diferentes. 50 años de muertos nos dieron tiempo para evolucionar más allá de las limitaciones de lo viviente, explicó doña Eulalia, alejándose. Lentamente, rodeamos el círculo que rodeaba a Jon. No sentíamos dolor como tú. Nosotros no nos cansamos. Y, lo más importante, tú no puedes matarnos. Métodos tradicionales. Jon examinó discretamente los músculos, comprobando. No estaba seguro de si había sufrido lesiones graves tras el enfrentamiento con don Severino. Le dolía, pero parecía que no tenía nada roto. ¿Qué es lo que realmente quieres? Queremos lo que siempre hemos querido, la inmortalidad. Cierto, respondió don Severino, ajustándose el traje como si nada hubiera pasado. Ha sucedido. Pero nuestra forma actual tiene limitaciones. No podemos reproducirlo, no podemos crear un linaje duradero. Por lo tanto, necesitas hombres lobo machos vivos que lo hagan por ti. Exacto. Doña Eulalia sonrió. Y tú, querida, eres perfecta para liderar esta nueva generación. Hombres lobo, hombres que nacen sabiendo cómo comportarse en la sociedad humana. Miró a Carla, que claramente luchaba contra el impulso de ayudarlo. Negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Todavía necesitaba que se mantuviera al margen de la pelea. Y si continúo, te niegas. Entonces empezaremos con la chica de allí. Don Severino asintió a Carla. Ella ya se ha transformado, ya siente el hambre. ¿Cuánto tiempo crees que durará? ¿Podría resistir la tentación de atacar a los niños inconscientes que yacen en el suelo? ¿Cómo? Ante el comentario, Carla gimió suavemente y se llevó las manos a la cabeza. Jon podía percibir cómo cambiaba su olor. Sus instintos depredadores se estaban agudizando. Más fuerte. Jon susurró. Se está poniendo difícil, lo presiento. Por su sangre se oían los latidos de sus corazones. ¿Lo ves?, dijo doña Eulalia con fingida ira. Compasión. La pobre está sufriendo. Sería mucho más amable dejarla en paz, para saciar el hambre. Jon sabía que se le estaban acabando las opciones, pero entonces recordó algo que don Severino había dicho.
no podían ser asesinados por métodos tradicionales. Esto significaba que no existían métodos tradicionales. Tradicional. Tengo otra propuesta, dijo. Dom Severino suspiró. Tú es persistente. Lo admito. ¿Qué sigue? Una última. Es un duelo, pero esta vez nos jugamos el todo por el todo. Si gano, te irás de la ciudad y nunca volverán. Si pierdo, João se detuvo, sabiendo que estaba a punto de... Apuesto no solo mi vida, sino mi alma. Si pierdo, me convierto en tu siervo, voluntariamente, sin resistencia, sin intentar escapar. Interesante, pero ya hemos luchado y no pudiste matarme. Eso es porque usé métodos tradicionales. John caminó hacia donde se le había caído el rifle durante el primer combate. Esta vez quiero para utilizar métodos no tradicionales. Dom Severino miró el arma. Entonces para John. Las balas de plata no funcionan contra los no muertos. No, pero las balas benditas sí, funcionan. John revisó el cilindro del rifle. Todavía le quedaban 3 disparos, y no solo están bendecidas, sino que están bendecidas con agua de Lourdes y forjadas con plata. Se derritió de un crucifijo de 300 años. La expresión de Dom Severino cambió. Por primera vez, John vio algo parecido a la preocupación en los ojos del patriarca. Tú estás fanfarroneando. Solo hay una forma de averiguarlo. Dom Severino miró a su alrededor. Otros miembros de la familia volvieron con John. Muy bien, pero si tú estás mintiendo sobre las balas, si no funcionan, además de volverse, siervo mío, observa cómo transformamos a cada niño de esta ciudad. Aceptado. John se colocó al otro lado de la habitación con la escopeta lista. Dom Severino comenzó a transformarse de nuevo, pero esta vez João no esperó. Disparó en cuanto la transformación comenzó. La bala impactó a Dom Severino en el hombro y el efecto fue inmediato y devastador. Dondequiera que tocaba la bala, la carne comenzaba a arder, con una intensa luz blanca. Dom Severino rugió de dolor la primera vez que João presenció un sufrimiento verdadero, imposible. Doña Eulalia gritó y salió corriendo. Para ayudar a su marido, John se recuperó rápidamente. Aléjate de él. Siguiente, el disparo será al corazón. No puedes hacer eso. Otro miembro de la familia dijo, si él muere de verdad, todos los niños a los que transformó morirán también. John se detuvo. ¿Qué? La conexión entre creador y creación. Doña Eulalia lo explicó, apoyándolo. Dom Severino, que aún se retorcía de dolor. Si el patriarca muere, muere todo su linaje, juntos. João miró a Carla. Vio el pánico en sus ojos. Si mataba a Dom Severino, la mataría también a ella. Pero hay otra opción, Dom Severino, dijo con la voz distorsionada por el dolor. Pero, aún así funcional, puedes tomar mi lugar, asumir la responsabilidad del linaje. Los hijos viven, pero permanecen bajo su control. Era la trampa final. Salvar a los niños significaba convertirse exactamente en aquel que había dedicado su vida a luchar, el líder de una manada de hombres lobo. João, susurró Carla, no hagas esto. Déjame morir. No, por favor, no te conviertas en lo que ellos quieren que seas. John la miró. Luego miró a niños inconscientes en el suelo, luego de vuelta a Dom Severino, que estaba recuperándose lentamente del bendito disparo. Había una tercera opción, una que nadie los estaba esperando. John se apuntó con la escopeta a la cabeza. Si yo, mátame, dijo. El linaje muere conmigo, ¿no? Porque yo llevo la sangre. Hace 15 años. El silencio fue absoluto. No, João, susurró Carla. Pero João ya había comprendido la verdadera naturaleza del juego. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de una cuestión de elección.
y él estaba listo para tomar la decisión final. «No seas tonto», Dom Severino dijo, intentando levantarse a pesar del ardor de la bendita bala que aún humeaba en su hombro. «Si tú quitarte la vida no salva a nadie, solo garantiza que no haya nadie más capaz de enfrentarte». João mantenía la escopeta apuntando a su propia cabeza, pero sus ojos recorrían la habitación, calculando. Había algo que Dom Severino no decía, algo importante sobre cómo su magia realmente funcionó. «Carla», dijo en voz baja, sin apartar la vista de ella, los ojos de la familia Santana. «¿Sientes alguna conexión conmigo? ¿Hay algo que nos una?» Cerró los ojos concentrándose. «Sí, lo hay. Como un hilo invisible, pero no solo te llega a ti, sino que también les llega a todos». João sonrió, comprendiendo por fin. No es un linaje basado en quien transforma a quien quiera que sea. Es una red. Todos están conectados entre sí. Muchísimo. «Qué listo», dijo doña Eulalia, dándose cuenta de que había descubierto la verdad. «Sí, es una red de conciencias y tú has estado en el centro de ella desde que la recibiste. Marca. Lo que significa que si muero, la red se cae y todos los hombres lobo conectados a ella vuelven a la normalidad». Dom Severino terminó con la voz cargada de emoción. «Ira, pero también significa que todos morimos, tú incluido». John bajó tenía el arma, pero no la guardó. «Así que estamos en un punto muerto perfecto». Fue cuando oyó un sonido que le heló la sangre. Sirenas, muchas sirenas que venían hacia la ciudad. «María», susurró Carla con los ojos muy abiertos. «Mi mamá debió llamar a la policía cuando no volvimos», dijo doña Elia riendo. «Perfecto. Ahora tenemos rehenes humanos que llegan directamente a nuestras manos». John lo sabía. La situación se había descontrolado por completo. La policía regular no habría tenido ninguna oportunidad contra los no muertos y no podía permitir que gente inocente muriera por ello. El motivo de su vacilación. «Última oferta», le dijo a Dom Severino. «Deja a los niños y la ciudad en paz y te acompañaré voluntariamente a donde quieras durante el tiempo que quieras». «No, João». «Carla». Él protestó, pero a Dom Severino le parecía interesante. «Te convertirías en nuestro cazador permanente, eliminando cualquier amenaza que podamos encontrar, siempre y cuando no lastimes a personas inocentes». «¿Y si nos negamos?» John volvió a alzar su rifle. «Entonces me volaré la cabeza aquí mismo y moriremos todos juntos, incluyéndote a ti, que dedicaste 50 años a planificar este regreso». Las sirenas ahora estaban más cerca. John podía ver luces que destellaban a través de las ventanas. «Decidan rápido», dijo. «La policía estará aquí en 2 minutos». Severino miró a doña Eulalia, luego a los demás miembros de la familia. Era sin duda una decisión difícil. Habían invertido décadas en este plan. «Muy bien, Dom Severino. Por fin lo ha dicho. Acepto sus condiciones, pero con una... ¿Cuál es su condición?» «La niña también viene con nosotros, como garantía de su bienestar». «¡Comportamiento! ¡No!», gritó Carla. «John, no aceptes esto». John la miró. Vio desesperación en sus ojos, pero también vio algo más. La misma determinación, la determinación que había visto en su madre. «Carla», dijo en voz baja, «confía en mí una última vez». Lo estudió por un momento y luego asintió, lentamente. «Acepto», dijo João a Dom Severino. El patriarca sonrió. «Excelente. Vámonos entonces». John disparó. No a Dom Severino, no a sí mismo, pero dentro del círculo de símbolos dibujados en el suelo. La bala sagrada hizo estallar los símbolos. En una cascada de luz blanca, toda la casa empezó a temblar. «¿Qué hiciste, señora Eulalia?».
«He roto el círculo que te mantiene atado a este plano físico», gritó John. Dijo, corriendo a rescatar a los niños inconscientes. «Sin él, regresa». ¿De dónde venían? La familia Santana comenzó a desintegrarse, sus formas haciéndolas translúcidas. Don Severino intentó acercarse a Juan, pero sus manos lo atravesaron. «Esto no termina. Aquí», rugió una voz ya lejana. «Volvamos. Quizá», dijo John cogiendo la última. «Niño, pero no hoy». La familia Santana desapareció en una ráfaga de viento frío. Solo quedaba el aroma de las flores marchitas y una sensación de inmenso alivio. Carla corrió hacia Juan. «¿Cómo sabías que esto funcionaría?» «No lo sabía», admitió, «pero era lo mejor. Déjalos que te lleven». Las sirenas cesaron afuera. Pronto la casa estaría lleno de policías haciendo preguntas que João no podría responder. «Carla, escucha», dijo. «Rápido. Cuando llegue la policía, diles que te han secuestrado. Logró escapar y me encontró aquí salvando a los otros niños. Nada sobre transformaciones, nada de hombres lobo. Y en cuanto a mí, sigo siéndolo». John miró a Ella, estaba en el círculo roto. La conexión se había roto. Carla estaba volviendo a la normalidad. Aún conservaba algunos rasgos lupinos, pero estaba recuperando su humanidad. «Vas a estar bien», dijo. «La transformación artificial no era permanente». «¿Y qué vas a hacer ahora?» Juan oyó pasos pesados que subían las escaleras. Había llegado la policía. «¿Qué? ¿Siempre hago esto?», respondió, volviéndose hacia la ventana trasera. «Sigo haciéndolo. Cazar. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sabía exactamente lo que hacía, la caza y el porqué». La marca en su brazo aún le ardía ligeramente, recordándole que la conexión con el mundo sobrenatural nunca se rompería por completo. Pero ahora comprendía que aquello no era una maldición, sino una responsabilidad. Habían transcurrido 3 días desde los sucesos en casa de Santana. João había logrado marcharse sin ser visto por la policía, dejando que Carla explicara lo que pudiera sin revelar la verdad. Sobrenatural. Los niños habían sido encontrados sanos y salvos, y oficialmente la historia era de un secuestro perpetrado por una banda que huyó antes de que llegara la policía. João fue: «Acampamos a pocos kilómetros de Pedra Branca, en un claro escondido, donde podía observar la ciudad sin ser visto. Quería asegurarse de que la amenaza había desaparecido. El dolor había desaparecido por completo antes de que se marchara. La marca en su brazo no dejaba de picarnos. Al tercer día, Carla apareció en el claro. «Sabía que estarías aquí», dijo, acercándose a la pequeña fogata que había encendido. «¿Cómo me encontraste?» «Todavía conservo algunos de mis sentidos, dolores agudos. Probablemente duren unas semanas». Se sentó en una roca, mirando el fuego. «John, necesito decirte algo». Él notó inmediatamente el tono, seria en su voz. «¿Qué? No fueron destruidos por completo». Santana Carla evitó su mirada. «Siento que a veces están muy distantes, pero siguen ahí, como si se estuvieran reagrupando». John no se sorprendió. Sabía que había sido demasiado fácil. «¿Dónde? No lo sé con exactitud, pero tengo la impresión de que regresaron a su casa. ¿De dónde venían antes de morir, antes de llegar originalmente a Pedra Branca? ¿Y dónde era eso?» Mi madre investigó un poco. Los Santana vinieron aquí en 1890 huyendo de algo en Ceará, una ciudad llamada Sobral. João asintió. Sobral conocía la región. Ya había estado allí antes. Hace años buscaba una criatura que finalmente no encontró. En aquel entonces pensó: extraño. Era como si algo hubiera ahuyentado a todos los hombres lobo de la zona. «Hay más», continuó Carla. «Mi madre encontró discos antiguos en iglesia. La familia Santana no fue la única que huyó de Sobral. Varias familias abandonaron la ciudad casi al mismo tiempo,
y todos tenían historias extrañas sobre ella. Ellos, ¿qué clase de historias? Familias que hicieron pactos, que conocían la magia, mujeres negras, que podían vivir mucho más allá de la esperanza de vida normal. Carla vaciló. John, creo que Sobral era una especie de centro para familias malditas. Y si la familia Santana regresó allí, entonces se están reagrupando con otros como... El fuego crepitó, lanzando chispas al cielo nocturno. John miró a la luna, estaba casi llena de... Nuevo, en 2 noches sería luna llena completa, y sabía que cualquier poder que Santana hubiera recuperado se vería amplificado. ¿Por qué has venido a contarme esto?, preguntó. Porque sé que vendrás a buscarlo, las suyas. ¿Y por qué? Carla respiró hondo. Porque yo también quiero ir. Juan se giró, se sorprendió. Carla, has vuelto a la normalidad. Ahora puedes tener una vida normal. ¿Puedo? ¿De verdad crees que puedo fingir que nada de esto pasó? ¿Que puedo? Volver a estudiar, tener citas, pensar en la universidad, como si no lo hubiera visto todo antes. Que vi, tenía razón, por supuesto. Una vez que ves el mundo sobrenatural, nunca podrás regresar por completo al mundo normal. Además, ella continuó, aún siento la débil conexión, pero sigue ahí. Puedo percibir criaturas. Las fuerzas sobrenaturales están presentes cuando están cerca. Puedo ayudarte. John lo pensó. Había pasado 15 años cazando solo y le había funcionado bien, pero también sabía que enfrentarse a toda una ciudad de familias malditas sería diferente de cazar hombres lobos solitarios. ¿Tu madre estaba de acuerdo con esto? No se lo dije. Para ella. No lo sé. Carla miró la ciudad abajo, donde aún brillaban algunas luces. Ella no lo entendería. Para ella, soy la hija que fue secuestrada y rescatada. No la hija que se transformó temporalmente en un monstruo y ahora quiere cazar otros monstruos. Joao lo entendió perfectamente. Era el peso que había cargado durante años. La imposibilidad para compartir la verdadera naturaleza de sus vidas con la gente normal. Si vienes conmigo, dijo, no mires atrás. Una vez que empiezas a cazar, te das la vuelta. Toda tu vida. No hay relaciones normales, ni un hogar permanente, ni paz. ¿Y merece la pena? Juan se miró las manos, vio las cicatrices de los 15 años. Años de lucha. Depende de lo que consideres valioso. Proteger a los inocentes justifica sacrificar la propia posibilidad de ser feliz. Para mí, vale la pena. Permanecieron en silencio durante unos minutos observando el fuego. Juan sabía que estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Durante 15 años había trabajado solo, siguiendo sus propios instintos, siendo responsable únicamente de aceptar a Carla como pareja significaba aceptar la responsabilidad de sí mismo. Otra vida significaba enseñar a alguien a hacer lo que él hacía, sabiendo que cada lección podía. Significaba marcar la diferencia entre la vida y la muerte para ella. Pero también significaba tener a alguien que lo entendiera, alguien que hubiera visto el mismo mundo oscuro que él, alguien con quien podríamos compartir la carga. Si vamos a hacer esto, dijo finalmente, lo haremos bien. Primero, te enseñaré todo lo que sé sobre la caza, cómo rastrear, cómo luchar, cómo reconocer los distintos tipos de criaturas. Esto llevará meses. Aceptado. Segundo, establecimos reglas. Claro, cuando te diga que corras, corres. Cuando te diga que, para esconderse, uno se esconde, sin discusión, sin preguntas. Aceptado. Y tercero, John vaciló, sabiendo que estaba a punto de para verbalizar algo que nunca se había admitido a sí mismo. Tercero, tú debes comprender que esta vida tiene un precio. Al final, todo cazador
Se enfrenta a algo más grande que él mismo y no siempre logra salir airoso de esa lucha. Ella lo miró fijamente a los ojos. ¿Estás diciendo que podríamos morir? Digo que vamos a morir. La única pregunta es cuándo y si lo lograremos. Salvar algunas vidas antes de eso. Ella asintió lentamente. Lo entiendo, y aún así quiero ir. John se levantó y le tendió la mano. Bienvenida a la cacería, Carla Santos. Ella le estrechó la mano y Joan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Tiempo, esperanza. No la esperanza de una vida normal o feliz, sino la esperanza de que tal vez, trabajando juntos, podrían lograr un impacto mucho mayor del que él había podido lograr solo. ¿Cuándo nos vamos a Sobral?, preguntó ella. Joan miró la luna, calculando. Mañana queremos llegar antes de la próxima luna llena. ¿Por qué antes? Porque Juan dijo, apagar el fuego y prepararse para marcharse. Hay una regla básica en la casa, algo que debes aprender. Nunca ataques un nido de criaturas sobrenaturales. Durante la luna llena, a menos que quieras estar absolutamente seguro de que no sucederá. Vivos. Caminaron juntos por el sendero que conducía de regreso a la ciudad. 2. Ahora, en lugar de un solo cazador, los cazadores se preparaban para afrontar lo que les deparara Sobral. La última luna llena antes del viaje iluminó el camino, y con su luz llególa convencidos de que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. 2 semanas después, Juan y Carla llegaron a Sobral al atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre las casas antiguas y las calles empedradas. A primera vista, la ciudad parecía normal. Había actividad en las calles y se desarrollaba actividad comercial. Trabajando, la gente siguiendo con su vida. Pero John sabía cómo buscar semáforos. Las calles estaban demasiado organizadas. La gente se movía siguiendo patrones, como si siguieran rutas predeterminadas. Aún más revelador, no había nadie en las calles después del anochecer. Era como si toda la población simplemente desaparecería cuando saliera el sol. ¿Puedes sentirlo, Carla?, preguntó suavemente mientras caminaban por la calle principal. Joan asintió. El aire estaba cargado de esa energía sobrenatural que se palpaba en el ambiente. Había aprendido a reconocerlo, pero aquí era diferente. No era la presencia de unas pocas criaturas aisladas. Era como si la ciudad misma fuera imbuidos de magia ancestral. Encontraron alojamiento en una pequeña posada regentada por una anciana que los saludó cortésmente, pero mantuvo la mirada baja todo el tiempo. Cuando Joan intentó entablar conversación sobre él, recitó la historia de la ciudad, murmuró disculpas y se marchó rápidamente. «Lo saben», dijo Carla cuando se quedaron solas en la habitación. «Lo saben y le tienen miedo para hablar». John revisó las armas, contó las benditas balas, lo que significa que quien controle esta ciudad tiene el poder suficiente para mantener a todos a raya. Durante la noche, permanecieron despiertos vigilando. Ventana. Como era de esperar, las calles quedaron completamente vacías tras la puesta de sol. Brillaba el sol, pero no estaban vacías. Las sombras se movían entre las casas. Figuras altas y pálidas recorrían las calles como si patrullaran un territorio. En el centro de la ciudad, en una mansión con vistas a una colina, se encendieron las luces. En todas las ventanas. Ahí fue donde John dijo, «¿Cómo lo sabes?». Porque es exactamente el tipo de lugar que elegirían familias como la de Santana. Alto, dominante, controlando toda la ciudad. Esperaron hasta el amanecer, cuando las patrullas se dispersaron, así que salieron por la ventana trasera y se dirigieron hacia la mansión. El sendero era empinado y llena de sombras, pero ambos habían desarrollado la habilidad de moverse silenciosamente en la oscuridad.
La mansión de cerca era aún más impresionante. 3 pisos de arquitectura colonial, con torres y balcones elaborados. Pero algo fallaba en las proporciones. Las ventanas eran demasiado grandes, las puertas demasiado altas, como si hubieran sido construidas para personas más grandes que los humanos. Normal. Joan, susurró Carla. ¿Cuántas familias crees que hay? ¿Dentro? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. Doña Eulalia salió, vestida con el mismo vestido blanco de siempre, como si nunca se hubiera marchado de Pedra Branca. Bienvenidos a nuestro hogar de verdad, dijo, y su voz resonó con facilidad a través de la distancia. Te estábamos esperando. Era una trampa, obviamente, pero Joan sabía que no tenían otra opción. Aunque huyeran ahora, toda la población de Sobral seguiría siendo rehén de estas fuerzas. Criaturas. Entremos, le dijo a Carla. Pero recuerda el plan. Habían dedicado días a desarrollar estrategias durante el viaje. Carla ahora portaba su propia arma, una pistola cargada con balas sagradas, y había aprendido lo básico de la cacería. Y lo que es más importante, había aprendido cuándo huir. La mansión, por lo tanto, en el interior era una pesadilla de lujo decadente. Enormes candelabros colgaban de... El techo estaba iluminado, pero la luz que emitía era fría y azulada. Los cuadros en las paredes mostraban generaciones de familias malditas, todas con la misma expresión de crueldad refinada. En el salón principal no encontraron no solo Santana, sino representantes de al menos otras 5 familias. Todos tenían esa misma cualidad de no muertos, esa belleza inhumana y esos ojos que brillaban con luz propia. ¡Qué encuentro tan impresionante!, dijo John. Manteniendo la mano cerca del rifle, don Severino dijo, acercándose, «Arruinaste nuestro primer plan». La quemadura de la bala sagrada aún era visible en su hombro, una cicatriz que brillaba muy tenuemente, pero también nos mostró nuestras debilidades. Ahora somos más fuertes y ahora tenemos toda una ciudad para experimentar, añadió una mujer a la que John no reconoció. Llevaba ropa de otra época, quizá del siglo XVII. 400 familias, 2000 almas, suficiente para crear un ejército. John sintió un vuelco en el estómago, ya lo sabes. Comenzaron la transformación. Algunas familias de pilotos, sí. Don Severino sonrió. Y a diferencia de niños en Pedra Branca, estas son transformaciones voluntarias. Ofrecemos a la gente una opción, unirse a nosotros o dejar de serlo. Problema. La coacción no es una elección, no. Qué interesante viniendo de un hombre que pasó 15 años exterminando a nuestra especie. Doña Eulalia se acercó. Pero no. Vinimos aquí para hablar de ética. Vinimos para hacer una oferta final. No me interesa, ni tú lo sabes todavía. Don Severino hizo un gesto y las puertas del salón se abrieron. Entraron unas 20 personas, hombres, mujeres, incluso algunos niños. Todos tenían los ojos amarillos de los hombres lobo, pero aún conservaban apariencia humana. La primera generación de la nueva especie, don Severino lo explicó con orgullo. Los hombres lobo que pueden controlar sus transformaciones, que mantienen la inteligencia humana, incluso en forma animal, lo que puede vivir en sociedad sin ser detectado. John estudió los rostros. Algunos parecían resignados, otros claramente aterrorizados, pero algunos parecían casi aliviados, como si la transformación hubiera sido una liberación. Nuestra oferta es sencilla, continuó doña Eulalia. Únete a nosotros como líder de esta nueva especie y garantizamos que la transformación de la ciudad será pacífica. La gente tendrá una verdadera opción, tendrá tiempo para adaptarse, te tendrán a ti para guiarlos.
Y si me niego, entonces transformaremos toda la ciudad. Fuerza en una sola noche. La mujer del siglo XVII sonrió con frialdad. Y lo ves sabiendo que podrías haberte ahorrado todo ese sufrimiento. João miró a Carla y vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su propia alma. Ambos sabían que solo hay una respuesta posible. Tengo una contrapropuesta, dijo John lentamente, sacando el fusil a la espalda, dijo Dom Severino riendo. ¿En serio? ¿Todavía crees eso? ¿Puedes intimidarnos con esta arma primitiva? No. John apuntó el arma no a familia, salvo por una lámpara de araña ornamentada en el techo, pero puedo destruirla. ¿Una lámpara de araña? ¿Qué más da? John sonrió. No es solo una lámpara de araña, es el ancla. Ya lo vi, los símbolos grabados en el metal al entrar. Eso es lo que te mantiene conectado a este plano físico. El silencio que siguió confirmó que tenía razón. Si destruyo esto, John continuó, volverás al lugar de donde viniste, y esta vez sin energía. A pesar de años de preparación acumulada, no pueden regresar tan fácilmente, pero también condenan a todos los que ya se han transformado, dijo rápidamente doña Eulalia. Mueren. Al instante, John observó a los hombres lobo transformados en hombres. En los ojos de algunos vio algo sorprendente, esperanza. Esperanza de que su tortura finalmente se acabó. Carla, dijo en voz baja. Cuando dispare, reúne a todas las personas que puedas. Las cosas normales salen bien, así que corre, no te dejaré. Sí, lo harás, porque si las cosas salen mal, alguien tiene que salir de aquí para advertir al mundo de lo que está sucediendo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, John disparó. La lámpara de araña explotó en una cascada de luz, dorado y fragmentos de metal. Inmediatamente toda la mansión comenzó a temblar. Las familias de los no muertos gritaron al unísono, sus cuerpos temblando. Comenzaron a desmoronarse. Los hombres lobo transformados cayeron al suelo, convulsionando. João vio a algunos susurrar gracias antes de que sus formas se disolvieran en una luz tenue. Carla, ahora él gritó, pero ella no huyó. En cambio, agarró su propia arma y comenzó para lanzarlos contra los demás objetos ornamentados de la habitación, reconociendo instintivamente que eran puntos de apoyo secundarios. La mansión, todo, se derrumbó a su alrededor en una implosión de energía sobrenatural. John tuvo éxito. Agarra a Carla y salta por la ventana justo cuando el techo se derrumbó. Cayeron rodando, cuesta arriba, magullados pero vivos, mientras que detrás de ellos, la mansión se desintegró por completo, llevándose consigo siglos de magia oscura acumulada. Cuando finalmente dejaron de rodar, João se puso de pie, dolorido, y miró hacia atrás. Donde una vez se alzaba la imponente mansión, ahora solo quedaba un solar vacío, como si el edificio nunca hubiera existido. ¿Funcionó?, preguntó Carla limpiándose. La sangre brotaba de un corte en su frente. John cerró los ojos, aguzando sus sentidos, las fuerzas sobrenaturales que aún conservaba, la presencia opresiva que había sentido. Desde su llegada a la ciudad, había desaparecido por incompleto. El aire era limpio, normal. Funcionó. Bajaron la colina a trompicones, apoyándose mutuamente. En las calles de Sobral, las luces comenzaron a encenderse en las casas. Las puertas se abrieron con cautela y la gente salieron a las calles por primera vez después del anochecer en décadas. Un anciano se les acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Ellos se fueron?, preguntó con voz temblorosa. ¿De verdad se fueron? Sí, confirmó João. Para siempre. El hombre cayó de rodillas haciendo la señal de la cruz. 50 años, susurró. 50 años.
viviendo como prisioneros en nuestra propia ciudad. Juan y Carla llegaron a la posada al amanecer. La anciana que los había recibido en la posada el día anterior había estado esperando en la puerta, pero ahora sus ojos brillaban con vida. Eso no estaba ahí antes. ¿Hiciste eso?, preguntó ella. No estaba. Una pregunta. Nos liberaste. La ciudad se liberó sola. Juanel respondió: simplemente hemos eliminado un obstáculo. Subieron a la habitación donde John curó las heridas de ambos con el botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba consigo. Carla permaneció en silencio. Mientras asimilaba todo lo sucedido, preguntó: ¿cuántas personas crees que murieron cuando destruimos las anclas? Finalmente preguntó: ¿aquellos que fueron transformados por la fuerza? Probablemente. Todos ellos. João terminó de vendarse un corte en el brazo, pero ya no estaban allí. Vivían de verdad. Carla. Estaban atrapados en una existencia que no habían elegido, y en las familias, Santana y los demás regresaron a sus lugares de origen. Originalmente procedían de allí. Puede que ahora estén realmente muertos o puede que, a menos que estén prohibidos, no hay forma de saberlo. Carla asintió, luego se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad de Sobral despertó como si fuera la primera mañana después de una pesadilla de 50 años. Los niños jugaban en las calles. Los comerciantes abrieron sus tiendas y la gente hablaba entre sí sin miedo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. John se acercó a ella junto a la ventana. ¿Ahora? Ahora pasamos a otras ciudades, a otras familias como Santana, otras criaturas que debían ser detenidas. Valió la pena, pensó John. Los rostros de la gente que habían visto en la calle, el alivio en los ojos del anciano, la señora de la posada, que ahora podía mirarlo directamente sin temor. Sí, dijo, valió la pena. Carla sonrió por primera vez. Desde abandonaron Pedra Branca. ¿Y ahora qué? Había rumores sobre una ciudad de Maranhão, personas que desaparecen durante las tormentas, siempre en la misma época del año. John cogió el mapa de la mesa y señaló una zona. Marcado, São Luís. Dicen que allí hay algo muy antiguo, algo que resuena con el lluvia. Parece peligroso. Siempre es peligroso. João dobló el mapa y lo metió en su mochila junto con las armas limpias y recargadas. Pero esta es nuestra vida ahora, nuestra elección. Dejaron a Sobral allí, esa misma mañana, montados en los 2 caballos que habían comprado antes de llegar a la ciudad. Detrás de ellos, la ciudad libre celebraba su libertad recuperada. Delante, el camino se extendía hacia nuevos misterios, nuevos peligros, nuevas batallas. João das Pedras ya no estaba solo en su viaje y por lo tanto, por primera vez en 15 años de caza, sintió realmente que iba por el camino correcto. De acuerdo. La marca en su brazo todavía le ardía a veces, recordándole que la llevaba consigo. Una conexión permanente con el mundo de las sombras, pero ahora comprendía que esa conexión no era una maldición, era una responsabilidad. Y responsabilidades son más fáciles de llevar cuando tienes con quien compartir el peso. Recorrieron el camino polvoriento que se alejaba de Sobral, Carla tarareando suavemente una canción que lo había aprendido de su madre. João sonrió al descubrir que incluso en la oscuridad, incluso después de la cacería, aún quedaba espacio para breves momentos de luz. El sol estaba saliendo. En lo alto del cielo, sobre las tierras lejanas, iluminaba el camino que se abría ante ellos. 2 cazadores lo seguían, dirigiéndose hacia la siguiente llamada, sabiendo que dondequiera que hubiera sombras amenazantes inocentes, estarían allí para enfrentarlos. El camino era largo, pero no tenían prisa. Al fin y al cabo, los monstruos siempre podían esperar.
y John. Desde las piedras, el cazador de sombras continuó su eterno viaje. No más solo, ya no solo, persiguiendo el pasado, sino construyendo un futuro donde otros puedan aprender a luchar contra él. Oscuridad. En el horizonte, nuevas aventuras les aguardaban. ¿Disfrutaste de esta historia llena de suspense y terror? Si tu corazón se aceleró siguiendo a João das Pedras y Carla en su viaje contra las fuerzas sobrenaturales de las tierras remotas, no olvide, deja un me gusta. Tu me gusta me anima a crear más historias. Embrujada, comenta, cuéntame cuál fue tu parte favorita de la historia y cuál ciudad o país desde donde nos ves. Suscríbete al canal para no perderte nada. Nuestros cazadores de monstruos no tienen ninguna aventura. Deja un comentario abajo sobre dónde lo estás viendo. ¿Estás viendo esto? Me encanta saber si mis historias te llegan, si desde Sao Paulo, Río de Janeiro, Portugal, Angola o cualquier otro lugar del mundo. La historia de João y Carla no ha hecho más que empezar. ¿Quién sabe qué les deparará el futuro? Eso no ocurre en tu ciudad.